Hola, muy buenas tardes. Capaz si les da la más cordial bienvenida y el día de hoy tenemos a una de nuestras alumnas muy destacada que pues nos ha tenido la bondad y la generosidad de permitirnos entrevistarla. Ella es Adriana Navarrete Palacios, mujer feminista norteña de la ciudad de Chihuahua, licenciada en psicología y licenciada en ciencias de la familia, tanatóloga y diplomada por la UNAM en formación de recursos humanos para la intervención comunitaria en el área de salud, con perspectiva de género. Actualmente es estudiante de la maestría en terapia familiar sistémica y en su día a día se dedica a la atención de mujeres sobrevivientes de la violencia de género en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. También es catedrática de la carrera de psicología en el Claustro Universitario de Chihuahua. Ha trabajado en proyectos de la Secretaría de Salud, brindando talleres a todo el personal de salud y a mujeres embarazadas y a sus parejas para la prevención de la muerte materna y la violencia obstétrica. Asimismo, dirige junto a dos colegas el grupo de atención a hombres generadores de violencia y ha tomado talleres diversos respecto a las nuevas masculinidades. Ella está comprometida siempre con el trabajo de la prevención y atención de la violencia de género en todas sus formas y comprometida también con su propio proceso de construcción y reaprendizaje. Ella está estudiando con nosotros el diplomado de violencia de género e intervención psicológica. Pues bienvenida, querida Olga. Yo voy a hacer una serie de preguntas para que usted nos vaya relatando eh, su experiencia. Sí. Bueno, yo creo que he tenido la oportunidad desde que salí de la carrera, ya hace unos 7 años por ahí, de estar cercana a todo este conocimiento, a todo estos lentes diferentes de ver las cosas que implica la perspectiva de género. Sin embargo, esto que he estado agregando, sumando al conocimiento previo que ya tenía yo de lo que tuviera que ver con toda la violencia de género, estos conocimientos me han permitido ampliar muchísimo más la perspectiva, ¿no? Yo creo que jamás dejamos de aprender, y en especial cuando hablamos de la violencia y los tipos de violencia y la forma en que se vive esta violencia, sobre todo en nuestro país. Este nuevo conocimiento adquirido me permite darme cuenta que efectivamente, ¿no? Nunca dejo de aprender, y lo he podido estar aplicando no solamente en la atención a estas mujeres sobrevivientes de la violencia, sino también con mis alumnos y alumnas en la escuela, hablando un poco acerca de lo que es la perspectiva de género, de qué se trata, rompiendo también mitos, que creo que es bien importante, ¿no? El ir rompiendo estas ideas que no permiten que muchas veces, incluso psicólogos y psicólogas, no se permitan escuchar acerca de estos temas. Entonces, estos nuevos conocimientos me dan como esa seguridad, esa certeza de que efectivamente lo que yo he aprendido durante todos estos años, a través de mi trabajo, a través de los cursos, de los talleres, de los diplomados que he tomado, este conocimiento extra suma para poder desmitificar muchas de estas ideas falsas, definitivamente, y que únicamente perpetuaban o perpetúan pues la violencia de género en nuestro país. Entonces, definitivamente creo que estos nuevos conocimientos han aportado esa seguridad que a lo mejor a veces creo que pudiera faltarnos, ¿no? De tener, ok, bueno, tengo este documento y tengo este otro donde explica claramente el porqué de las cosas, desde dónde viene, que hay una historia, hay toda una historia enorme que nunca vimos en los libros de texto, ¿no? Y que nunca vi en la carrera, al menos yo, y que
Hoy tengo la posibilidad de sí enseñarlo a alumnos de universidad, entonces desde esa parte me ha ayudado mucho, mucho el ir como reafirmando aquello que yo ya sabía en cierta parte, pero que ahora tengo como este contexto histórico, contexto científico para comprobar que efectivamente todo aquello que yo he alcanzado a ver en mi experiencia, que al final creo que no es mucha, como a reafirmarlo, ¿no? Me ha ayudado muchísimo. Bueno, yo creo que no solamente resulta importante, sino imprescindible tener la perspectiva de género cuando estamos trabajando con cualquier tipo de violencia. Es ponernos estos lentes de género, estos lentes que nos permiten observar las circunstancias, los contextos, las situaciones desde un espacio distinto. Si no hay perspectiva de género, es como si nosotros viéramos, nos paráramos en una calle plana y entonces viéramos y alcanzáramos a ver solamente lo que está frente a nosotros. Y en la perspectiva de género es como subirnos a esta montaña que nos permite alcanzar a ver todas las dimensiones de la situación, no nada más lo que el terreno plano nos permite ver. Entonces, al ponerme estos lentes de género, creo que me subo a esta montaña, me permite ver todo el contexto, me permite alcanzar a ver todas las situaciones extras, las diferencias del relieve, ¿no? Si lo ponemos en este ejemplo que ponía, es decir, las diferencias que hay entre cada persona, no nada más en la personalidad, no nada más en la forma de desenvolverse frente al mundo, sino también en las circunstancias que le rodean a esa persona. No es lo mismo la desigualdad que yo puedo vivir, yo Adriana, que vivo en una ciudad de Chihuahua, que la desigualdad que puede vivir una mujer que vive en la zona serrana de aquí de la ciudad de aquí del estado de Chihuahua, perdón. Es sumamente distinta, a pesar de que la violencia nos ataca a las dos, por decirlo de alguna manera, no va a ser la misma circunstancias las de ella, las mismas, ni la parte económica, ni la parte, y no es mejor o peor una y la otra, simplemente es que creo que hay circunstancias que se cruzan y que generan que estas diferencias sean muchísimo más evidentes frente a unas que frente a las otras. Y estos lentes, esta perspectiva de género nos permite atender el problema o la situación desde esto, desde entender que no es la misma situación la que yo puedo vivir que la que puede vivir aquella mujer que vive en la zona serrana aquí en Chihuahua. Creo que es, como decía ahorita al principio, imprescindible, es necesario. Me parece que una persona que atiende violencia sin la perspectiva de género es una persona que alcanza a ver solamente un terreno plano. Es como creer que el mundo es plano y que no hay nada más allá que salvo lo que veo en este preciso momento, y no es así. Es necesaria porque luego creo que pudieran entrar muchísimas creencias que pueden influir lastimosamente dentro de la terapia o dentro de las sesiones. Si no se tiene esta perspectiva de género, podemos llegar a revictimizar a una persona víctima ya de por sí. Y esto, imagínense el impacto que es si nosotros estamos ahí para acompañar un proceso, no para juzgar, no para hacer sentir más víctima a una persona ya de por sí víctima. Entonces, la perspectiva de género desde mi historia, desde lo que yo he alcanzado a ver, no solamente es algo importante, sino es algo necesario para. Si no, dejamos por fuera muchas cosas, muchas circunstancias y podemos llegar a lastimar más a la persona que lo que pudiéramos llegar a apoyar o ayudar, que creo que ese es nuestro papel como psicólogos y psicólogas. Bueno, desde mi experiencia trabajando con hombres generadores de violencia, me ha permitido darme cuenta que, que es un trabajo sumamente necesario porque no podemos dejar de lado quienes son los generadores de violencia, ¿no? Quienes están generando el problema y que este problema tiene una raíz también detrás de ella y que son circunstancias que también los han afectado a ellos. Y cabe destacar aquí que las desigualdades que hemos enfrentado hombres y mujeres no son las mismas, definitivamente no han sido las mismas. Sin embargo, creo por la experiencia que tengo que muchas de esas afectaciones que ha tenido el machismo sobre hombres y sobre mujeres, que si bien digo son distintas, son afectaciones en fin. Y entonces creo que si bien es necesario atender las consecuencias de la violencia, esto sería las víctimas de la violencia, también es necesario atender a aquellos quienes las generan, porque al final de cuentas, creo que si soy una persona que está generando violencia, hay un trasfondo, ¿sí? No la estoy generando nada más porque sí. La misma psicología nos lo ha planteado muchas veces, ¿no? Hay
llámele como cada rama de la psicología lo llame, pero traumas, circunstancias difíciles por las que la persona ha pasado que han generado esto. Igual el contexto en el que vivimos, en este mundo en el que vivimos, con estos ciertos mandatos sociales, también han permeado el comportamiento de estos hombres, ¿no? Por lo tanto, es que se puede trabajar con ellos, y si realmente queremos acabar con la violencia, creo que una parte bien importante es terminar con quienes son los generadores, y no me refiero a terminar con los hombres, sino terminar con las conductas que los hacen violentos, las conductas, los pensamientos, las emociones, que al final creo que también parte de una nula o muy básica enseñanza de cómo trabajar las emociones, de qué hacer con las emociones. Creo que somos muy pocos, o si no, no es más, probablemente ni siquiera me incluya yo, ¿no? Quienes pueden realmente manejar las emociones adecuadamente y hacer no sé, siento esto, sé qué hacer con esta emoción y cómo regularla para que no vaya a hacer daño, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, creo que la posibilidad de trabajar con hombres generadores de violencia nos permite terminar la violencia desde el fondo. No estamos ya nada más atendiendo a las víctimas, no estamos atendiendo solo las consecuencias, perdón, sino también estamos en la parte de la prevención. Estamos tratando de evitar que estos hombres que han generado violencia y que la han vivido como algo normal y la han generado como algo normal, dejen de verlo como algo normal. Y que a su vez trabajen sus propias violencias y trabajen sus propias experiencias de violencia, que a lo mejor vienen desde la familia, desde el papá, desde la mamá, o sea, desde más atrás, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante por eso el trabajo con hombres generadores de violencia también, porque no podemos seguir viviendo. Es como la obesidad, ¿no? Ok, vamos a trabajar para que las personas obesas o con sobrepeso tengan estas posibilidades para cambiar todo eso. Sí, claro, está muy bien, sí, es un plan muy bueno, pero ¿qué pasa si mejor atendemos desde antes, ¿no? Si educamos para que las personas no lleguen al consumo excesivo de alimentos, a raíz de lo que sea, o la parte genética, etcétera, si lo trabajamos desde antes para no tener que atender las consecuencias nada más. ¿Me explico? Entonces creo que de ahí parte mi idea y de ahí parte mi compromiso, porque si bien yo creo, soy, como decíamos, como ahorita me presentaron, soy una mujer feminista, definitivamente creo en que a la par, hombres y mujeres, merecemos esas posibilidades de vivir una vida distinta. Y creo que el trabajar esta parte también les brinda a ellos esa posibilidad de vivir de una manera distinta, de vivir de una manera no dolorosa, de vivir de una manera fuera de la violencia. Insisto, no es poner aquí a víctima a ellos, sino simplemente como reconocer, ¿no? Que todos hemos vivido de alguna u otra forma el peso de lo que implica el machismo y una sociedad machista también. Bueno, pues ser parte de este diplomado y de esta formación me ha permitido como involucrarme un poquito más y desde mi lugar, ¿no? Desde donde yo puedo incidir el haber podido participar de las conferencias que nos han ofrecido, de los talleres, de la sabiduría también que me comparten los compañeros y compañeras del diplomado. Me parece que ha sido un encuentro bien enriquecedor el poder encontrarme con tantas personas de todo el país, que también eso creo que me ha abierto mucho la mente, ¿no? Las posibilidades que tengo yo acá en Chihuahua de relacionarme. Sabemos en dónde está el estado de Chihuahua. La ciudad de Chihuahua está en el centro del estado, estamos muy alejados de la mayoría de los demás estados. Entonces, este diplomado me ha permitido relacionarme, encontrarme con otros puntos de vista distintos, con otras historias diferentes, pero al final unidas por esta parte del contexto de violencia. Entonces, ha sido un aprendizaje muy enriquecedor, sobre todo en esta parte que nos ha permitido contactar con mujeres y hombres de otras partes del país, con problemáticas, si bien de violencia, sin embargo, distintas a las que se viven aquí en la ciudad de Chihuahua. Y eso me ha dado, al menos a mí, una perspectiva aún más amplia. La interseccionalidad, que es algo que aprendí ahí en el diplomado, bien importante,
el reconocer, como decía ahorita, que no es la misma circunstancia la que vivo yo o las desigualdades que vivo yo a las desigualdades que viven otras mujeres aquí mismo en el mismo estado, en el mismo país, que las luchas de cada una son distintas, no por ello más graves o menos graves, sin embargo distintas, que los derechos de los que supuestamente debemos gozar, ¿no? Y a los cuales, vaya, tenemos derecho a, no son iguales para todas. Y esto me ha hecho mucho ruido y esto el diplomado me lo ha venido a mostrar así muy claramente. Creo que es algo que a veces se me llegaba a olvidar o que se me perdía muy fácilmente en la práctica, ¿no? De pensar que pues a lo mejor ya sabía muchas cosas de género, ya sabía, y creo que esta parte de la interseccionalidad me permitió sacar a flote unas realidades distintas a la mía, realidades distintas a las de las mujeres a las que he podido acompañar aquí en Chihuahua, y poder ver las realidades de otras mujeres. La posibilidad de escuchar a compañeros con experiencias tan profundas, tan diferentes a las mías, en otras partes del país, ¿cómo se dicen? ¿Cuál fue la palabra? Los talleres que nos han brindado aquí en el diplomado también han enriquecido muchísimo lo que se estuvo viendo en las clases. El taller de nuevas masculinidades estuvo súper interesante, nos permitió también conocer otra parte distinta, hablando un poco de esta parte de los generadores de violencia. Yo creo que todo el conocimiento que hemos aportado, mis compañeros y yo, las maestras, la educación que tienen estas maestras para enseñar, la paciencia que nos han tenido, cómo se van desarrollando las clases, cómo creo que entre con los compañeros hemos hecho yo lo siento así como esta cierta hermandad, ¿no? Hay mucho respeto entre unos y otros, nos hemos aprendido a escuchar, no siempre hemos coincidido algunos, sin embargo, creo que no se ha faltado el respeto. Las maestras han encontrado la forma de poder enseñarnos, de hablarnos desde todo su conocimiento y poder compartirlo, que creo que eso definitivamente no cualquier persona tiene la habilidad, puede tener todos los conocimientos, sin embargo, enseñar es otra cosa y creo que estas maestras nos han permitido realmente conocer, realmente entender, realmente aprender y que ese aprendizaje se quede en nosotros, así lo siento yo, al menos así lo he vivido. Yo creo que cada una de las clases que hemos tenido, cada maestra es muy diferente, eso definitivamente se ha notado, y cada una con su sello muy personal, con su forma de ser, con su personalidad, con sus experiencias también. Al menos a mí me han permitido también encontrarme con un conocimiento nuevo, ¿sí? Con otras formas de pensar y de ver esto de la perspectiva de género y de la atención a la violencia. Entonces, yo estoy encantada, la verdad, estoy encantada con el diplomado, ya lo he recomendado bastante precisamente por eso, porque lo he vivido y he aprendido muchas cosas y me ha enriquecido mucho el conocimiento de todas las demás personas que están en el diplomado. No nada más de las maestras, esto es lo más padre, lo que más me ha gustado, ¿no? Que la posibilidad de las clases nos permiten compartir entre nosotros, se nos da el tiempo, nos han respondido a las preguntas que hemos tenido, que han surgido entre todos. Y entonces se ha hecho como este movimiento bien padre de fluidez, sí, de información, va fluyendo la información muy padre. Y bueno, pues aquí estoy yo dispuesta, disponible con muchísimo gusto para responder dudas. Ahorita estoy en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, atendiendo a mujeres víctimas sobrevivientes de violencia y también a hombres generadores de violencia. Si se quieren poner en contacto, pueden acudir a las instalaciones del Instituto Chihuahuense de las Mujeres o al Centro de Atención a Víctimas de la Violencia también del Instituto, que ahí es donde podemos brindarles la atención. Es atención gratuita, entonces si les podemos ayudar en algo con muchísimo gusto, se pueden acercar y les brindamos toda la información que ustedes nos piden. También me encuentran bueno, pueden escribirme Adriana-NAPA, Adriana-Napa 89, @hotmail.com. Ahí pueden escribirme cualquier cosa, si se les ofrece, no sé, cualquier duda, algún tema que quieran compartir conmigo, o pues si quieren atención psicológica, pues también puedo brindar a través de
de aquí de la computadora, por si nos encuentran acá en Chihuahua. Cualquier duda, yo estoy a sus órdenes, dispuesta, disponible. Platicar incluso del tema del feminismo, claro que me permito hablar acerca de eso, siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a escuchar, que no esté como en un sentido cerrado completamente, esté dispuesta a leer, claro que yo también estoy dispuesta a leer, a escuchar otros puntos de vista, etcétera, siempre con mucho respeto, porque creo que esto se trata, ¿no? De ir reaprendiendo, de construyendo y construyendo nuevos conocimientos, entonces yo dispuesta y feliz. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, por su tiempo, por estas aportaciones. Me parece que el tema que usted está trabajando es sin duda no solamente una gran necesidad, sino también abre camino para encontrar alternativas a, a decir, bueno, ¿y cómo solucionamos y cómo empezamos a trabajar más en crear la paz y menos violencia? Muchísimas gracias y pues agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo. Buena tarde. Muchísimas gracias.